Hola y querida amada comunidad de Cuenta Historias. Me da mucho gusto poder saludarlos esta noche para, primero que nada, pedirles una disculpa ya que este sábado, por cuestiones ajenas a nosotros, no pudimos hacer la transmisión, lo cual nos dejó bastante tristes. Sin embargo, y para remediar esto, este sábado 27 de abril, estaremos haciendo la transmisión en vivo esperando todos puedan acompañarnos. Ya saben la dinámica que traemos, la cual está llena de muchas historias y de una muy buena plática. Así que ya saben que este sábado 27 de abril a las 7 p.m. tenemos una cita para nuestro radio podcast. Recuerden que yo soy Memo y los quiero mucho. Mil disculpas. No sé si ustedes puedan creer la historia que voy a contarles. Sé que suena muy extraña, pero se los puedo jurar que así tal cual pasaron las cosas. He sido chofer de autobús por más de 27 años. Más de la mitad de mi vida le he pasado arriba de uno de estos vehículos recorriendo prácticamente todo México. Mi historia se remonta por allá del año 1997, cuando tenía poco de haber entrado a trabajar en la empresa de transportes. Recuerdo muy bien que la primera corrida que me asignaron fue saliendo de la ciudad de Puebla hacia Zacatlán, un pueblo muy conocido del estado. Aquella salida era a las 8 de la noche con hora de llegada más o menos a las 10:30. Recuerdo que en ese entonces para la línea que trabajaba no era una que se preocupara mucho por instruir a sus choferes. Tuve unas 2 o 3 idas a ese lugar acompañando a otro chofer para aprenderme el trayecto, pero fuera de eso no tuve algún otro tipo de capacitación. Esa primera noche que iba a tomar rumbo yo solo me sentía nervioso. Era mi primera vez hacia ese lugar y sobre todo de noche, algo que hasta la fecha no me gusta para nada. Antes de salir, un compañero llamado Misael me dijo unas palabras que hasta el día de hoy siguen resonando en mi cabeza. Si los llegas a ver, no les grites, no te espantes, solo pídeles permiso, no hagas nada tonto. No entendía a qué rayos se refería Misael con eso. No me dio tiempo de siquiera preguntar de qué hablaba cuando él se fue a hacer sus actividades. ¿Qué me dio a entender con esas palabras? ¿A quién tenía que pedirle permiso o qué? Con más preguntas que respuestas, subí al autobús y tomé dirección a Zacatlán. El viaje era directo, no tenía que subir o bajar a alguien durante todo el trayecto. Eso sí, debía ser muy precavido porque no conocía la carretera, tal vez sí de día, pero no de noche. El viaje fue tranquilo hasta cierto punto. Todos los pasajeros estaban dormidos y no había para nada tráfico. De hecho, había muy pocos autos. Desconozco a qué altura estábamos, pero ya eran más de las 9:20 cuando el autobús empezó a iluminar a una serie de personas en la carretera. Aunque logré verlas a tiempo, eso no evitó que frenara brusco y así no cometer algún delito. Lo que había enfrente de mí era un grupo de personas de unas 15 o 20 fácilmente, que estaban en medio de la carretera obstruyendo mi paso. Mi primera reacción fue de susto porque casi les paso por encima, pero también fue de asombro. No entendía qué hacían tantas personas paradas ahí mismo. Todas ellas vestían como gente de campo, como gente de la zona. Si se lo preguntan, no tenían nada de raro en cuestión física. No les faltaban partes de su cuerpo. No tenían caras raras ni cosas extrañas. Sus ojos eran normales al igual que su boca. Eran personas como pueden hallar a diario en las noches por cualquier sitio. Recuerdo que presioné la bocina del autobús para que me dejaran pasar, pero ninguna de esas personas se movió un poco, solo se mantuvieron estáticas. Maniobré el autobús de un lado y del otro, pero ellas no me dejaron avanzar, no se movieron. ¿Qué hago? ¿Qué hago?, me preguntaba intermitentemente. Estaba a punto de bajarme y hablar con ellos cuando recordé lo que me dijo Misael.
no hagas cosas tontas, solo pídeles permiso. Eso hice. Buenas noches, me llamo Javier y estoy trabajando. Llevo a un grupo de personas a sus casas. Solo pido permiso para que me dejen continuar con mi camino. No quiero molestarlos ni ofenderlos. Después de eso me persigné. No sé por qué pasó eso, solo lo hice. En ese momento aquellas personas se fueron apartando del camino dejándome pasar. Lentamente avancé con el autobús hasta que por fin pude atravesarlos y llegar a Zacatlán. Días después recuerdo haber visto a Misael en el trabajo y le comenté de eso raro que vi en el camino, de aquel bloqueo de la gente. Le pregunté si a eso se refería cuando me dijo que pidiera permiso. Él con la cabeza me dijo que sí. Le pregunté quiénes eran y por qué lo hacían. Él me dijo, no preguntes y no le cuentes a nadie. Eso me dio a entender que ese grupo de gente no eran personas, eran otra cosa. Esto me pasó cuando trabajé como chofer de autobús en el estado de Veracruz. Yo soy originario de la Ciudad de México, pero por cuestiones personales terminé viviendo en aquel estado veracruzano. En el tiempo en que yo llegué a vivir a ese lugar, no sabía que toda esta parte es muy conocida por el misticismo. Desde los brujos, chamanes, nahuales, brujas. Este lugar está lleno de todo aquello paranormal que ustedes puedan imaginarse. Y vaya que con el tiempo lo descubrí. Una noche recuerdo iba manejando el autobús de pasajeros entrada a las 8 de la noche. Estaba haciendo mi último recorrido que va del malecón hacia los pueblos aledaños. Para la hora había todavía algo de gente que iba viajando de un lado a otro, y aunque no lo pareciera, el autobús iba bastante lleno. Más adelante, en uno de estos pueblos que estaba pasando, recuerdo bien una pareja de señoras mayores me hizo la parada. Aquellas mujeres eran dos de edad avanzada, rozando los 80 o los 90 años. Sus caras eran extremadamente arrugadas, sus manos les temblaban y curiosamente vestían con trajes como de novia, un poco menos abultados, pero de color negro. Incluso, y si no mal recuerdo, tenían un velo en la cara. Aquellas dos mujeres subieron al autobús y después de pagar se sentaron hasta atrás, en la última fila de asientos. Al momento que esas dos mujeres subieron, sentí un frío extraño. No era un frío por el clima, sino era otro. Un frío que no sabría cómo explicarlo. Era algo que te calaba hasta los huesos. Regresé mi mirada al volante e inicié mi marcha, pero en ese instante sentí un ligero tirón en mi camisa. Al volver vi que se trataba de un pasajero, justo el que estaba sentado detrás mío. Con la voz baja él me dijo, «Oye, mejor baja a esas dos mujeres que subieron. No sé si ya te diste cuenta, pero ellas vinieron por alguien». Confundido le pregunté a qué se refería. «Sí, ya sabes, olieron algo en el camión y vinieron por él. Mejor bájalas para evitar problemas». Le reiteré que no sabía de qué hablaba y que me explicara. «¿Qué no sabes? Esas dos mendigas mujeres son brujas de aquel cerro del Palmar. De seguro olieron algo aquí en el camión y por eso bajaron. Ellas nunca bajan a menos que vengan por alguien. Por experiencia propia te recomiendo mejor bajarlas». Hasta ese entonces yo jamás había tenido algún interés en ese tipo de temas paranormales. Creí que era un pasajero que estaba loco o que venía tomado. Creyendo que solo decía sandeces, no le hice caso. Sorpresivamente, en las paradas siguientes, vi cómo varios pasajeros empezaron a bajar, inclusive aquel hombre que me había dicho tales cosas. No estoy seguro, pero la cantidad de pasajeros que descendían, a mi parecer, no era normal.
Más bien parecía que estaban huyendo. Una mala corazonada me llegó, pero aún así seguí manejando. De reojo y en cada parada veía hasta los asientos traseros, donde aquellas mujeres seguían sentadas. Traté de relajarme respirando profundo y solo deseaba llegar a la base para descansar, pero no tuve siquiera opción de eso esa noche. Mientras conducía, escuché un grito muy fuerte, un grito de una mujer, seguido del ruido de una ventana rompiéndose. Frené el camión en seco y me detuve. Para entonces ya casi todo el autobús estaba vacío, salvo por unos cuantos pasajeros que se mantenían en sus asientos. Recorrí el pasillo del autobús hasta donde estaba una mujer gritando desesperadamente. Le pregunté qué pasó, qué había ocurrido. Enfrente de ella estaba una de las ventanas rotas, aquella que había escuchado. En medio de un mar de lágrimas, la señora dijo que las dos mujeres del fondo le quitaron a su bebé y se escaparon por la ventana. Al principio no podía creer eso. No me daba la imaginación para creer que dos ancianas rompieran el cristal de la ventana con sus propias manos, pues eso dijo la mujer que hicieron. Esa noche no se pudo hacer nada, pues todos los presentes sabían quiénes eran esas mujeres, y el bebé, bueno, ya estaba en un lugar mejor. Me gusta pensar que no fue mi culpa, o eso trato de mentalizarme hasta la fecha. De esta historia tengo como fiel testigo a mi hermano Rafael. Buenas noches a todos. Mi nombre es Horacio y por 3 años trabajé como chofer de transporte público aquí en mi país, Venezuela. Mi familia y yo vivimos lejos de la capital. Estamos más cerca de la costa, en dirección a la isla de Trinidad y Tobago, para que se den una idea. Bueno, esto me pasó el año pasado. Recién ya había terminado de hacer mi recorrido habitual y me dirigí a casa. Manejaba el camión de pasajeros por la zona selvática que me lleva hasta mi pequeña comunidad. A mi lado iba mi hermano Rafael, quien me acompaña todos los días para trabajar. Nosotros íbamos platicando tranquilos, cuando de repente mi hermano vio hacia su lado izquierdo. Su mirada se clavó tan fija que parecía que estaba ido. Yo, por estar viendo de frente al camino, no pude voltear para nada. Le pregunté qué le ocurría o qué estaba viendo. Él tragó saliva y me dijo que me detuviera para que viera por la ventana. Así lo hice. Al frenar el camión y ver por la ventana, vi que entre varios árboles de la selva había 3 luces de color amarillenta que parecían estar jugueteando. Eran como si bailaran o se movieran de un lado a otro. ¿Serán linternas de personas caminando entre los árboles? Le pregunté a mi hermano, quien estaba totalmente perdido viendo aquellas luces. No, dijo él. Las luces eran como pequeñas flamas de color amarillo que se movían de un lado a otro. Subían, bajaban, hacían círculos. Era complicado incluso pensar que fueran personas las que hacían eso, porque por un momento las luces llegaban hasta la copa de los árboles, algo que no creo una persona pudiera hacer en cuestión de segundos. Mi hermano dijo que bajáramos y fuéramos a ver de qué se trataban esas luces. Por un momento estuve por hacerle caso, pero mejor no. Le dije que no creía que las luces de allá afuera fueran cosas buenas. Lo mejor era irnos a casa. Por suerte, mi hermano no insistió más sobre el tema y me dijo que sí, que mejor nos fuéramos a casa. Al llegar a casa le platicamos eso a mi abuela Lula, quien dijo que esas luces eran demonios de la selva, demonios que usan la luz llamativa para atraer a personas de corazones débiles. Aquellas que las siguen jamás se les vuelve a ver.
o eso es lo que dicen en mi pueblo. Mi abuelo Ricardo fue operador de autobús por muchos años, y esto le pasó por allá de 1989 en el estado de Veracruz, en México. Mi abuelo en ese tiempo tenía unos años de haber empezado a trabajar para una empresa de transporte local. Sus trayectos no eran muy largos, sin embargo, gran parte de ese mismo trayecto lo tenía que pasar en lugares solitarios, donde todo lo que había alrededor del camino era campo. Una de las cosas por las cuales eso no le gustaba era porque en el camino se encontraba muy seguido con animales que se escapaban de los terrenos y se atravesaban en medio de las carreteras. Vacas, caballos, burros, cabras y demás animales se veían muy continuamente, y era complicado surcarlos para no atropellarlos, y más cuando era de noche. En una ocasión mi abuelo venía manejando como a las 10 de la noche por aquella carretera cuando dice, el autobús iluminó a una serie de animales que estaban parados justo al frente de la carretera. Aquellos animales se trataban de un grupo de caballos de unos 5 o 6 que estaban justo en medio de la vía impidiendo el paso. Por suerte logró verlos a tiempo y no les hizo nada. Mi abuelo empezó a sonar la bocina del camión para que los animales se espantaran y se hicieran a un lado, pero dice que no funcionó muy bien. De todos los caballos que ahí estaban, 4 de ellos se movieron a las orillas, pero 2 no. Lo extraño de aquellos 2 animales que permanecían parados era que de un momento a otro alzaron su mirada y se le quedaron viendo fijamente a mi abuelo. La mirada de aquellos 2 especímenes era muy diferente a la de un animal ordinario. Él no sabe cómo describirlo, pero menciona que sus ojos y en general todo lo que componía su cara tenía una mirada muy humana, como si quien lo viera no fueran caballos, sino personas. Mi abuelo sintió un escalofrío muy feo en todo el cuerpo, algo que desde hace mucho no sentía. Ante ese hecho comenzó a tocar más repetidas veces la bocina para ver si aquellos se movían, pero por más que el ruido era ensordecedor, nada más no se retiraron. Un pasajero, al escuchar el escándalo, fue hasta mi abuelo y le preguntó qué ocurría. Él le contó lo del caballo, a lo que el pasajero, con algo de temor en la voz, dijo que tratara de esquivar a esos animales. Él también había visto la mirada humana de los caballos y no le dio buena espina. Mi abuelo maniobró como pudo y logró pasarlos sin lastimarlos. Ya con camino recorrido, aquel pasajero que ayudó a mi abuelo le dijo que tuviera mucho cuidado cuando manejara de noche, porque aquellos animales de atrás no eran caballos, sino nahuales, hombres convertidos en animales. Uno creería que todos los nahuales son amorfos o humanoides, pero no. Muchos se convierten en animales totalmente perfectos, pero lo que los delata es la mirada, su mirada humana, esa que no pueden ocultarla. Esto es lo peor que me ha pasado en toda la vida y ocurrió sobre un autobús. Hubo un tiempo que me quedé sin trabajo por cosas de la pandemia. En ese entonces, mientras buscaba empleo, recuerdo que mi tía me contactó para preguntarme si no quería trabajar en uno de esos camiones que tenía parados por falta de operador. Hace tiempo había sido chofer de autobús y tenía la licencia aún vigente. Sin pensarlo 2 veces, le dije que sí, que me dijera qué línea era la que debía operar y ahí estaría a primera hora. Por cuestiones personales no quiero decir la línea ni el lugar donde pasó esto. Espero lo entiendan.
Estuve trabajando muy bien por varios meses, hasta una noche cuando regresaba de haber terminado de hacer mis recorridos. Recuerdo que iba manejando rumbo a la casa, cuando escuché un llanto dentro del autobús. Eso se me hizo raro porque recordaba haber bajado a todo mi pasaje en la base. Vi por el retrovisor y me di cuenta que en uno de los asientos estaba sentada una persona. Detuve el autobús y me paré para preguntarle qué hacía sentado. Ya no estaba operando y por qué no bajó antes. Al hacerlo me di cuenta que se trataba de una jovencita, de una adolescente, quien estaba sollozando. Hola, ¿qué le pasa, señorita? ¿Se encuentra bien? Dígame, ¿por qué no se bajó en la base? Ahorita ya no estoy operando y voy para mi casa. La niña se secó las lágrimas y dijo que tenía miedo porque se había perdido. Tranquila, no te preocupes, no te haré daño. Dime por dónde vives y quizás pudiera dejarte. La chica dejó de llorar y dijo que sí. Me especificó exactamente dónde era que vivía, y al no quedarme lejos quisiera dejarla. De paso quedaba mi casa, así que no había problema. En todo el camino la chica no dijo nada, solo se sentó detrás de mí mientras iba manejando. Quise romper el hielo y le pregunté cómo fue que se perdió, hacia dónde iba. Con una voz suave mencionó: tengo mucho tiempo perdida y solo quiero ir a casa. No te preocupes, en un momento ya estamos llegando. De frente ya se veía la casa de la joven que me había dicho era donde vivía. Listo, llegamos. Aquí está tu casa. Ten mucho cuidado para la próxima, ¿está bien? Le dije a la joven, pero ella no quiso bajar. Dijo que si podía hacerle un último favor. Si podía bajar yo y hablar con su mamá para que no la regañara. Lo que quería era irme, así que bajé rápido y toqué la puerta de la casa. Por un buen rato nadie respondió hasta que abrió una mujer ya mayor. Buenas noches, disculpe las molestias, pero en el camión traje a su hija. Me comenta que se perdió y tiene mucho miedo de que usted la regañe. No sea dura con ella esta noche, por favor. La estuvo pasando muy mal. La mujer me vio y después vio el camión para decirme: muchas gracias, joven. Le agradezco su atención. Veo que este año le tocó a usted y le pido una disculpa. ¿A qué se refiere?, le pregunté. Joven, no se espante, pero dentro del camión usted no tiene a nadie. La niña que usted trajo tiene 6 años de fallecida y falleció justo en ese camión en un accidente. ¿De qué habla? Si ella está ahí. Yo la vi, la toqué. Está arriba. Enseguida corrí arriba del camión, pero no había nadie. A la señora se le escurrió una lágrima en su mejilla y me dio las gracias. Cada año es lo mismo con ese camión, y en esa fecha que se cumple el luto de su hija. Yo simplemente regresé el camión al día siguiente y entendí por qué tenía mucho tiempo parado. Buenas noches, Memo, y a toda la querida comunidad de Cuenta Historias. Es un placer para mí esta noche poder compartir una vivencia que tuve hace muchos años, cuando recién empecé a trabajar como chofer de autobuses. Yo vivo en Chile, cerca de la ciudad de Calama, en la región de Antofagasta, y es en esta región donde ocurrió todo. En el año 2007, recuerdo había tomado puesto como conductor de camiones en la ruta que va de Calama precisamente a la ciudad capital de Antofagasta. El trayecto no es muy largo, de un par de horas o quizás menos. La cuestión es que los horarios en que circulan los autobuses son muy altos. La última salida de punto a punto prácticamente suele pasar entre las 11 y las 12 de la noche.
Cuando entré a trabajar, mi jefe Pedro me dio algunas recomendaciones de qué hacer y qué no hacer durante el trayecto. Entre aquellas recomendaciones estaba una que, a decir verdad, no supe cómo tomarla en su momento. Escucha bien, cuando te toque la última salida de Calama, ten mucho cuidado cuando pases por la zona de Sierra Gorda. Procura no detenerte por ningún motivo. En ese lugar casi siempre te tratará de hacer la parada un hombre que viste con gabardina y un sombrero blanco. Cuando las luces del camión lo iluminen, no te detengas. Sigue de frente, sin importar qué haga. Pero, si por alguna razón, la que sea, cometiste el error de subirlo, no avances. Mantén el camión detenido por el tiempo que sea necesario, hasta que ese hombre se desespere y se baje, porque si continúas con él a bordo, no vas a llegar a tu destino. De aquel último consejo tomé apuntes lo mejor que pude. Intenté preguntar por qué no debía subir a ese hombre, pero sin éxito. No se me dijo nada. Así di comienzo con mi trabajo. Por 3 semanas estuve con buenos horarios, hasta que se llegó la noche en que tendría que hacer el último viaje de punto a punto. Salí a las 10:30 de la noche de Calama, con destino a Antofagasta. Esa noche el camión no iba tan lleno. A bordo irían un máximo de 4 personas, entre ellas yo. El camino estaba muy tranquilo hasta que entré a la zona de Sierra Gorda. Aquella parte del camino es muy desértica. No hay nada a los alrededores, solo puro desierto y arena. Iba manejando tranquilo cuando las luces iluminaron a una persona adelante. Se trataba de un hombre. Aquel hombre hizo señales para que me detuviera. Bajé con cuidado la velocidad del vehículo, pero me di cuenta que se trataba de aquel. Sí, de aquel hombre que me había dicho Pedro, del hombre de gabardina con sombrero blanco. Recordé lo que me dijo de no subir a nadie en esa zona. Rápido cambié la marcha del autobús y aceleré a tope. Pasé por alto a aquel hombre, a quien cuando lo rebasé traté de verle la cara, pero no pude. O más bien, lo poco que logré ver solo era una mancha negra donde debería estar su rostro. Las manos empezaron a temblarme por alguna razón. La boca se me resecó y me mojaba los labios constantemente. Al haber dejado atrás a ese hombre, pensé que ya no habría de qué preocuparme, pero lo que mis ojos vieron adelante del camino no podía creerlo. Ahí adelante estaba aquel mismo hombre de gabardina pidiéndome que me detuviera. Yo juro que vi cómo lo dejé atrás. Era imposible que ahora estuviera adelante. Tragué saliva y eché a andar más rápido el camión para no detenerme. Cuando lo volví a pasar, vi por el retrovisor notando cómo nos alejábamos de él. Apenas puse mi mirada al frente del camión cuando otra vez vi al hombre de gabardina al frente. Lo primero que hice fue persignarme porque estaba siendo espantado por algo en el camino. Pisé el acelerador a fondo para tratar de salir de aquella zona de Sierra Gorda, y no fue hasta que libré ese lugar que dejé de ver a ese hombre de gabardina. Al tiempo supe que por la zona se cuenta la leyenda de ese hombre que pide pararte, quien tiene la desdicha de hacerlo. Se dice que él provoca accidentes donde casi siempre hay víctimas, o al menos eso es lo que cuentan de este lado. Vivo en un pueblo cerca de Poza Rica, en Veracruz. Por toda esta zona existen muchas leyendas y mitos de criaturas que deambulan de aquí para allá. De las más conocidas, al menos en mi pueblo, es la leyenda del hombre lagarto. Según me contaba mi abuela, aquel mito o historia surgía de los años 50. Se dice que un hombre de un pueblo cercano al mío había cometido un crimen muy feo, por el cual estaba seguro sería enjuiciado y llevado a la cárcel. Para no ser apresado, dicen,
fue en busca de un chamán muy conocido de la región, al cual le prometió grandes riquezas a cambio de que lo ayudara a salir de ese problema. El chamán entonces lo convirtió en un lagarto. En ese tiempo ese tipo de animales deambulaban por todas partes, así que convertido en ese animal jamás sería descubierto. El chamán había cumplido su parte, pero ese hombre jamás regresó a pagarle, dejando una deuda que el chamán no dejaría pasar, pues lo maldijo haciendo que ese hombre se convirtiera en una clase de nahual, en un extraño híbrido entre hombre y lagarto. De este modo nadie se acercaría a él y lo detestarían por el resto de su vida que no sería corta, pues los lagartos pueden vivir hasta 100 años. A raíz de eso, muchas personas a lo largo de mucho tiempo han dicho haber visto, tocado e incluso se han enfrentado con aquel ser. Ahora se preguntarán por qué les cuento esto. Bueno, esta es mi historia y empieza así. Me llamo Iván Méndez y soy chofer de camión de transporte público desde hace 9 años. Principalmente conduzco en las orillas donde solo hay pequeños poblados. Hay días en los cuales me toca hacer el último recorrido de la ruta y vengo llegando a la estación base a eso de las 11 o 12 de la noche. Recuerdo que el año pasado precisamente estaba haciendo el último recorrido de la ruta cuando pasó esto. Eran como a las 10 de la noche e iba de regreso a la base. Estaba pasando a orillas de algunos pueblos que son muy chicos y donde casi no hay pasaje. Todo mi camino es desolador, solo es carretera rodeada de campo abierto, sin luces o señales de vida cerca. El camión estaba casi vacío, quizás unos 3 o 4 pasajeros, pero no más que eso. De pronto a la distancia vi como las luces iluminaron a un hombre que estaba pidiendo parada. Aquel hombre estaba en medio de la nada, solo. Él vestía con una gabardina y un sombrero de palma de buen tamaño que le tapaba la cara. Se me hizo raro, pero aún así me paré. Abrí la puerta y él subió. Cuando él puso el primer pie en el camión, se sintió un gran peso, como si el hombre pesara muchos kilos, aunque él no se veía para nada obeso. La gabardina le cubría hasta el suelo e incluso arrastraba con el piso. Estaba totalmente cubierto y no se podía ver nada salvo sus ojos. Cuando él subió me pagó y fue ahí que pude ver sus 2 ojos. Estos eran distintos a los de una persona, eran como los de un gato o como los de una serpiente. Son ojos que jamás había visto en toda mi vida en una persona. Otra cosa rara también es que ese hombre tenía un olor muy peculiar. Olía como a lodo, a barro o fango. No sé si me doy a entender, pero tenía un olor muy a humedad. El tipo se sentó un par de asientos atrás. Por el retrovisor nada más le echaba un ojo a ese tipo tan raro por si acaso. Unos 10 minutos más adelante él se paró y sin decir palabra alguna, apuntó al frente de la carretera. Entendía que quería bajar. Frené y abrí la puerta. Él descendió lento y con pasos pesados. Les puedo jurar que cuando él bajó y me le quedé viendo, vi como detrás de él y justo debajo de la gabardina, una cola como la de un lagarto se iba arrastrando. Aquella cola salía exactamente de la gabardina de ese hombre. No puedo equivocarme. Cuando llegué a la casa le conté esto a mi familia, quienes dicen, juran y perjuran. Esa noche tuve un encuentro con el hombre lagarto, ese que tanto se cuenta por esta zona. Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Quiero compartir una experiencia que ocurrió hace apenas unas semanas. Desde hace tiempo me ha gustado el tema paranormal, pero nunca había tenido alguna experiencia propia, hasta ahora. Yo trabajo en una tienda de conveniencia en la ciudad de Querétaro.
Mis horarios son algo complicados. Casi todas las noches suelo salir entre las 9 y las 10 de la noche. A esa hora el transporte público que me lleva a la casa es muy escaso. Incluso ha habido días que tengo que irme en taxi porque ya no encuentro camiones. Es por eso que siempre trato de salir lo más temprano que pueda para tomar el transporte y ahorrarme algo de dinero. La semana pasada, un día viernes, lo recuerdo muy bien, salí demasiado tarde del trabajo. Cruzaba los dedos para aún encontrar transporte público y por suerte vaya que sí. Apenas me subí al camión me di cuenta que prácticamente estaba vacío. No había muchos pasajeros. Después de pagar caminé por todo el pasillo hasta llegar a la última fila de asientos, esa que está hasta atrás de todo. Ahí me senté y me puse mis audífonos para distraerme un poco. Giré mi cabeza hacia la derecha y no sé si no me di cuenta antes, pero en los asientos cercanos estaba sentada una niña. La pequeña tendría unos 8 o 10 años. Vestía con un vestido blanco muy parecido a los que usan en las primeras comuniones. También tenía zapatos negros y una cola de caballo en el pelo. Ella no hacía mucho, solo estaba viendo por la ventana como todo niño supongo. Lo que se me hizo extraño fue ver que en ningún asiento cercano a ella iba algún adulto con quien yo supusiera venía. Los únicos adultos estaban sentados hasta adelante y poco a poco fueron bajando. No quise prestarle mucha atención a eso porque al final del día no era de mi incumbencia. En algún momento del trayecto todos se bajaron y únicamente se quedó la niña. Eso se me hizo muy extraño porque no entendía cómo es que una niña tan chica viajaba sola, pero ella estaba muy tranquila como si nada. Seguía viendo por la ventana y nada más que eso. En algún momento me quise acercar a ella y preguntarle si estaba bien, pero pensé que quizás era hija del chofer y por eso estaba tan tranquila. Digo, en más de una vez he visto a los choferes viajar con sus familias en las últimas corridas de la noche, así que no era descabellado. Mi parada ya estaba muy próxima. Me paré y toqué el timbre para bajar por la puerta trasera, pero no funcionó, así que caminé hasta adelante para bajar por esa puerta. Le pedí descender al chofer, pero antes de bajar, y para no quedarme con la duda, le quise preguntar si la niña de atrás era familiar suyo. Al escuchar eso, el chofer se quedó extrañado y preguntó: ¿cuál niña? Le dije que en los asientos de atrás estaba una niña de unos 8 años vestida con un vestido blanco, sentada viendo por la ventana. Ya no había más pasajeros y solo quedaba ella. Vi como el chofer se empezó a poner pálido del susto. ¿Usted le habló a la niña?, me preguntó. Le dije que no. Al verlo un poco mal le pregunté al chofer qué pasaba, si todo estaba bien. Ya hace mucho que la niña no se aparecía en el camión, dijo él. Le volvió a preguntar si estaba bien. Él dijo que sí, solo que bajara de una vez y de la niña. Bueno, que me olvidara de ello. Prácticamente el chofer terminó corriéndome, así que no pude preguntarle más cosas, aunque por su reacción y después de analizar todo, creo que esa niña de atrás era un alma en pena. Esto me pasó hace unos 4 o 5 años más o menos. En ese entonces era chofer de transporte público en mi pequeño pueblo llamado Santa Lucía en Campeche. Esto recuerdo muy bien, pasó una noche cuando ya me dirigí a casa después de haber terminado mis labores al volante. Había concluido con mi última vuelta y me dirigí a descansar. El camino que transitaba era una carretera que tenía algunas casas a las orillas, aunque la gran mayoría de todo el camino era campo abierto. Eran como las 9 o las 10 de la noche cuando empecé a sentir algunos sobresaltos en el autobús. Un ruido raro se escuchó para después
prácticamente quedarse parado en medio del camino. Por varios métodos intenté hacerlo encender nuevamente, pero no lo logré. El camión simplemente no quiso. Afortunadamente tenía señal telefónica, así que le marqué a mi cuñado, quien tiene una grúa, para que me viniera a traer. En lo que él venía, no me quedó más que quedarme sentado en el camión. Para estirar las piernas bajé de él y empecé a caminar. Yo estaba muy tranquilo cuando de pronto, y sin saber cómo, de uno de los costados de la carretera, vi a una mujer que venía caminando. Lo extraño era que esa mujer no venía caminando por la orilla, sino que venía caminando justo a la mitad de la carretera. Eso se me hizo raro, así que me paré y me le quedé viendo. Ella avanzó lo suficiente hasta quedar a unos metros de donde yo estaba. La mujer, a quien puedo describir algo baja de estatura, vestía con una falda larga, una camisa blanca y tenía una gorra en la cabeza. Simplemente se me quedó viendo. Yo podía ver su cara, y esta era ya de alguien mayor, de unos 60 años fácilmente. «Buenas noches», le dije, pero ella no me respondió, solo se me quedó viendo. No sé cuánto tiempo me vio, pero para mí fue una eternidad. Después esa mujer empezó a caminar en dirección a mí. Fue en ese momento que me di cuenta que ella estaba descalza. Un frío recorrió todo mi cuerpo y juro que estaba a punto de correr y gritar, pero la voz y las piernas no me funcionaban. La mujer se me fue acercando poco a poco hasta donde yo estaba. Pensaba lo peor en ese momento. Lo único que se me ocurrió hacer fue sacar un cigarro de mi bolsillo y prenderlo. No sé por qué, pero siempre se ha sabido que cuando algo de tipo paranormal o energético pasa, es bueno prender un cigarro. Más allá de fumarlo o no, con prenderlo puedes alejar a lo que sea que esté cerca. Sorpresivamente la mujer paró en seco y cambió de dirección. Ahora empezó a caminar de frente a la carretera, a los metros y sin saber cómo rayos, pero esa mujer mayor, así como apareció, desapareció. Simplemente se esfumó en medio de la noche. Esto me ocurrió hace mucho tiempo atrás. Entre los años 2011 y 2014 viví en la ciudad de Querétaro, dentro de México. Yo soy originaria de la ciudad de Chiapas, así que cada que tenía oportunidad, ya sean en vacaciones o días festivos no laborales, aprovechaba para ir a ver a mis padres. La razón por la cual me había ido a trabajar tan lejos era por la cuestión económica. La paga era mejor y las oportunidades eran un poco más fiables. Sin embargo, eso no quería decir que gastara mucho. En realidad siempre buscaba la forma de ahorrar en todo lo que podía. Entre las cosas que solía ahorrar eran los viajes de autobús que hacía cada vez que iba a ver a mi familia. En ese entonces, viajaba en los autobuses más austeros y que muchas veces se quedaban parados en medio de la carretera con tal de ahorrarme unos pesos. En el mes de mayo del año 2013, si no me equivoco, tomé mis vacaciones para ir a ver a mi familia. En esa ocasión, así como tantas otras, tomé uno de estos autobuses de líneas económicas para el viaje. El autobús salió a las 10 de la noche y viajaría por casi 10 horas hasta su destino. En esa ocasión el autobús iba casi vacío. No había pasajeros, ya que no eran fechas de vacaciones en general. Una de las cosas que no me gustaba de viajar en esta clase de autobuses era que cada cierto tiempo se paraban en puntos para subir o bajar gente. No era un viaje directo, sino más bien uno con escalas. Esa noche, así como bordé el autobús, me senté y cerré los ojos para prácticamente quedarme dormida en cuestión de minutos.
Al abrir los ojos me di cuenta que estaba en una de las tantas paradas que el autobús hacía. Eran las 2 de la madrugada y aunque todo estaba oscuro dentro de la unidad, recuerdo que no se veía prácticamente nada de pasajeros ni delante ni detrás de mí. El autobús empezó a caminar para adentrarse a la oscuridad del camino donde no había nada más que árboles y campo. Pero se me hizo raro que fuera bajando la velocidad hasta detenerse en medio de la prácticamente nada. Escuché cómo el chofer abrió la puerta y después pasos de alguien subiendo se oyeron. Me asomé por el pasillo del camión solo para darme cuenta cómo una mujer subió a él. Pero esta mujer era sumamente extraña. Eso lo digo porque vestía completamente de blanco. Tenía puesto un vestido de novia completamente blanco que le cubría desde los pies hasta la cabeza con un velo. El vestido de esa mujer era tan grande y abombado que le costaba pasar por el pasillo entre los asientos. Debo decir que ver a esa mujer hizo que el sueño se me quitara porque se me hizo algo poco creíble. Ver subir a una mujer vestida de novia a las 2 de la madrugada, en sabrá Dios dónde estábamos, es algo no tan común. La mujer caminó por el pasillo con paso lento hasta que se sentó en un asiento delante de mí. Cuando ella lo hizo, sentí un frío terrible. Sentí como mis huesos se congelaron casi al instante y algo me recorrió todo el cuerpo. Después que ella se sentó, el sueño se me quitó por completo. Me quedé al pendiente de ella porque no me daba buena espina. Y creo que tuve razón. Aquella novia empezó a tararear una canción o algo parecido a esto. La melodía, aunque ligera, era bastante tétrica. El solo hecho de recordarla hace que se me congele la sangre. Ella tarareó eso por mucho tiempo hasta que simplemente se cayó y no hizo nada más al resto del viaje. Desde atrás podía ver cómo su vestido se salía del asiento, cómo su velo se levantaba por momentos, e incluso cómo esa novia se acomodaba para estar más cómoda. Con los ojos abiertos aguanté lo más que pude hasta que el sueño me venció. Dormí como 2 horas, pero cuando desperté y vi aquel asiento delantero, la mujer, la novia, ya no estaba. Vi a todos lados del autobús, pero ella no estaba en ningún asiento. Esa fue la última vez que viajé en una línea de autobuses económica, ya que algo me dice que la novia que subió en el camino no era una persona de carne y hueso. Ahora prefiero pagar más por un viaje directo, donde sé que nada raro se va a subir en medio de la carretera nocturna. Me llamo Pascual, pero todos por el rumbo me llaman el Chino. Por unos 6 años trabajé como chofer de colectivo en una ciudad pequeña llamada Tecamachalco, que está ubicada en el estado de Puebla, en México. Mi trayecto era precisamente salir de mi poblado, en dirección a la ciudad capital de Puebla. Eso lo hacía unas 3 veces al día aproximadamente. En los años en los que fui chofer, desafortunadamente, me tocó vivir una época de violencia en toda la zona que rodea a mi ciudad de Tecamachalco, pues en ese entonces el crimen organizado había tomado cierto control de las carreteras y viajar de noche no era algo seguro. Además que en ese mismo periodo de tiempo
Habían pasado muchos atracos donde automovilistas y gente había perdido la vida en esas carreteras. Era por esa razón que uno debía moverse con mucho cuidado por toda esta zona y más en las noches. Una de esas tantas noches que estaba haciendo mi última vuelta en el colectivo y siendo las 8 de la noche, transitaba por una parte que estaba muy desértica. La carretera estaba en medio de lo que podemos decir la nada. Había una que otra luz de alguna casa, pero estaba muy lejos. En el autobús no había muchos pasajeros, quizás unos 6 exagerando, pero no más que eso. Todos ellos fueron testigos como sobre esa carretera, y conforme las luces del autobús iban iluminando, se pudo ver a un hombre parado en la carretera, alzando la mano para detener el autobús. Yo me paré a metros de él creyendo que se trataba de un pasajero. Sin embargo, cuando este hombre subió, todos los demás pasajeros y yo vimos que tenía un fuerte golpe en la cabeza que le estaba provocando una hemorragia. Parte de aquella secreción roja le escurría por la frente y le bajaba por la mejilla. Incluso le goteaba hasta manchar sus zapatos. Bueno, al menos uno de ellos, ya que su otro pie estaba descalzo. Al ver aquella escena le pregunté qué le había ocurrido, por qué estaba en esas terribles condiciones. El hombre dijo que se había accidentado y necesitaba llegar a su casa, pero lo extraño era que el hombre se veía muy tranquilo. Era como si el golpe y la hemorragia no les prestara nada de cuidado. Por reacción le di un pedazo de tela para que se hiciera presión en lo que me daba prisa y me dirigí al poblado más cercano para que nos dieran atención médica. El hombre dijo que no había problema, mientras tomó aquel pedazo de tela y se presionó la cabeza. Los pasajeros del autobús se quedaron perplejos, solo viendo esa escena sin poder o querer hacer nada. No estoy seguro, pero creo que todos tenían mucho miedo, así que apresuré lo más que pude el bus, acelerando a todo lo que podía. Mientras lo hacía le pregunté dónde fue que tuvo el accidente y si había personas involucradas. El señor dijo que no, o más bien no lo sabía, solo recordaba un choque, que dio vueltas, un dolor fuerte en la cabeza y después nada. Lo que él me dijo sonó algo raro, pero por la preocupación del momento seguí adelante y no le presté mayor atención. Ya a lo lejos veía las primeras luces que daban señales del pueblo cercano donde pediríamos ayuda. Pero ese hombre, quien en todo ese tiempo no se vio siquiera preocupado por su estado, se paró y dijo que ahí se quedaba, que me detuviera. Le pregunté el por qué. Él dijo que tenía que bajar ahí porque ahí se tenía que quedar. Le dije que no, pero cuando esas palabras salieron de mi boca, aquel hombre me vio con unos ojos horribles. Su mirada era tan pesada que no pude siquiera soportarla por más de 2 segundos. Casi de manera instintiva paré el autobús y abrí la puerta, siendo que ese hombre bajara en medio de la noche en carretera abierta. La luz del autobús iluminó su andar que mostró cómo se adentró entre la oscuridad de los campos, y así fue hasta que prácticamente desapareció a la distancia. En ese momento un pasajero de los que venían en el autobús me dijo que por favor nos fuéramos y que no subiera nadie más en el camino, pues él dice que estábamos exactamente donde hace unos meses había ocurrido un choque donde todos los involucrados habían perdido la vida, y aunque no estaba del todo seguro, pero mencionó que ese hombre que había subido y bajado no parecía ser alguien vivo.
Mi padre se llama Mateo y por mucho tiempo fue conductor de autobús experimentado que había recorrido las áridas carreteras de Sonora durante muchos años. Él conocía cada curva y cada recoveco de aquel paisaje desolado que se extendía a lo largo de su ruta, que casi siempre, por no decir siempre, era de noche. Pero una de estas noches, algo inusual le sucedió. Mientras mi padre manejaba por la oscura carretera, notó a lo lejos unas luces de colores que parecían danzar a la distancia. Al principio pensó que se trataba de un truco de la luz que se refractaba o una ilusión provocada por el cansancio. Pero conforme se acercaba a aquellas luces, éstas se volvían más claras y definidas. Intrigado, mi padre se acercó más y pronto se dio cuenta que esas luces no eran del todo normales, ya que esas brillaban con una intensidad sobrenatural y se movían de manera errática, como si tuvieran voluntad propia. Una sensación de inquietud se apoderó de él, pero decidió seguir adelante, convencido de que había una explicación lógica para lo que estaba viendo. Sin embargo, cuando el autobús pasó cerca de esas luces, mi padre vio algo que le heló hasta los huesos. En medio de esas luces de colores, distinguió figuras oscuras que se emergían en el camino. Eran figuras humanas, pero sus formas eran retorcidas y distorsionadas, como si fueran amorfas. También se dio cuenta que sus ojos brillaban con una malicia siniestra. Aterrorizado, mi papá pisó el freno con fuerza, deteniendo el autobús en seco. Miró a su alrededor, pero las figuras habían desaparecido. Era como si nunca hubieran estado ahí. Temblando, decidió continuar su camino, convencido de que había sido solo una alucinación. Pero a medida que él avanzaba, comenzó a experimentar sucesos que podríamos definir como sobrenaturales. Escuchaba voces susurrantes dentro de la cabina del autobús, y eso era sumamente extraño porque dentro no había nadie, solo él manejando. De reojo dice que veía sombras que se movían en las ventanas, acechándolo desde el exterior. Y cada vez que miraba por el retrovisor veía las luces de colores siguiéndolo a la distancia. Él pisó el acelerador a fondo, siendo que poco a poco fuera perdiendo aquellas luces, hasta que ya no vio ni escuchó nada. Aquello que él vio, dice, fueron brujas, brujas en medio de la carretera de Sonora. Hola querida comunidad de Cuenta Historias, mi nombre es David Cáceres y desde hace unos meses empecé a seguir tu contenido. La razón del por qué hice esto es debido a que desde hace tiempo he tratado de buscar una explicación, algo que me dé la razón de un hecho que fue muy traumante en su momento para mí, así como para un grupo de mi trabajo. Yo trabajo en una empresa de transporte privado de personal. En este trabajo tenemos varios horarios y muchas rutas que son cubiertas por varios compañeros. Sin duda, las rutas más complicadas de trabajo son las nocturnas, ya que a casi nadie le gusta ese turno por la inseguridad de los caminos que transitamos. Esta historia ocurrió hace 3 meses apenas, finalizando diciembre del año pasado. Recuerdo que era más o menos las 4 de la madrugada, cuando iba manejando mi autobús lleno de pasajeros que recién habían salido de trabajar en la fábrica a la que le brindamos este servicio de transporte. Dicha fábrica está a las afueras de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. El lugar donde está ubicada es casi en la nada, salvo por la infraestructura de la fábrica que se ve a todas luces. Fuera de ella no hay nada, absolutamente nada. Yo apenas iba saliendo de las instalaciones y había tomado el camino que me conduce a la ciudad,
cuando más adelante vi a un autobús de la misma empresa que estaba parada a un lado de la carretera. Pensando que quizás había pasado algo, me detuve detrás de él para brindarle ayuda. Eso sí, antes me cercioré que no estuviera siendo asaltado o algo así. Al bajar de mi camión y dirigirme al otro, me di cuenta que el chofer de dicha unidad estaba fuera. Estaba parado a unos metros dentro de la hierba alta que crecía a las orillas de la carretera. Rápido me di cuenta que aquel chofer era un colega llamado Hugo. ¿Qué le pasó a tu unidad? ¿Se descompuso o por qué estás parado aquí en la oscuridad?, le pregunté a mi colega. Hugo, quien estaba de espaldas hacia mí y viendo de frente a la profundidad del campo, se giró muy lento para darme la cara. Cuando lo vi, de inmediato lo noté extraño. Era como si estuviera ido de sí. Su mirada estaba perdida en la infinidad del campo oscuro, además que tenía los ojos dilatados. Su piel tenía una extraña pigmentación amarillenta o blanquecina. No sabría decir si parecía enfermo o asustado, pero era claro que no era su tono de piel correcto. Le pregunté nuevamente si estaba bien, qué le había pasado, dónde estaban sus pasajeros. Hugo apenas si pudo decirme que salió solo de la fábrica. Nadie venía con él. Eso parecía ser cierto porque, por más que vi a los alrededores del camino, no se veía nadie. Traté de sujetar a Hugo y llevarlo a la unidad, pero él dijo que no. Solo quería estar un rato más ahí y luego ya se iría. Por más que traté de entender el por qué estaba actuando de esa manera, no pude. Para mala suerte mía, yo también estaba atrasado en mi viaje. Yo sí tenía pasajeros y todos ellos ya se estaban desesperando. Ante eso, no me quedó de otra que dejar a Hugo en ese lugar y pedirle que regresara de inmediato. Después de ello, regresé a mi unidad y terminé mi jornada de trabajo. Esa fue la última vez que vieron a Hugo, y yo fui la última persona que tuvo interacción con él. A Hugo se le reportó como desaparecido después de 48 horas, mismas que no regresó a su casa ni al trabajo. Su autobús fue hallado en el mismo lugar que yo lo había visto, pero de él ni un solo rastro. Por supuesto que a mí me interrogaron, me preguntaron y me dijeron de todo, pero yo no sabía más de lo que ya he contado. ¿Qué le hicieron a Hugo y por qué actuaba de esa manera? Es algo que nunca supe, y es por eso que empecé a buscar historias que hayan sido similares a las de Hugo, pero hasta la fecha no he encontrado nada. Nada que me diga quién o qué se lo llevó. Mi hermano se llama Osmar y es chofer de transporte público en el estado de Yucatán, en México. Él tiene ya muchos años operando en una famosa ruta de la ciudad y, aunque ha visto varias cosas, creo que esta es la peor de todas porque ambos lo presenciamos. Cada cierto tiempo a mi hermano le asignan hacer la última corrida de la noche, es decir, hacer el último recorrido de la ruta, que comprendía de las 10 de la noche a casi las 12. Cuando le asignaban este tipo de viajes, casi siempre lo acompañaba para que se sintiera un poco más seguro. Esto ocurrió un mes de junio del año 2017. Mi hermano salió en el camión a las 10 de la noche de la base, rumbo al centro de la ciudad, mientras que yo lo acompañaba como su cacharpo, término que se usa en mi estado para llamar al ayudante del chofer. La noche fue muy tranquila, no había mucho pasaje,
quizás unos 15 en el viaje de ida rumbo al centro y unos 6 mientras regresábamos a la base de la ruta. Faltaba menos de media hora para que terminara el recorrido cuando conté 3 pasajeros aún en el microbús. Pero de entre todas aquellas personas, destacaba una señora mayor. Hasta el fondo, aquella mujer, una anciana en pocas palabras, se encontraba sentada prácticamente sin nadie a sus lados. Fue ahí que me dio la impresión de no recordar haber visto cuándo fue que ella subió, y más siendo que yo estaba al lado de mi hermano cobrando y dando los cambios del pasaje. En voz baja le pregunté a mi hermano si recordaba en qué momento fue que la señora del fondo había abordado. Mi hermano vio por el retrovisor a aquella señora, pero tampoco supo dónde fue que había subido. ¿Será que se metió por la puerta de atrás sin pagar?, pensamos los dos. Pero en todo ese tiempo del recorrido, la puerta trasera estaba cerrada salvo cuando bajaban, que era que se abría. Aún así nos hubiéramos dado cuenta de su presencia. La razón del por qué nos preguntábamos mucho sobre la señora no era por otra cosa, sino porque teníamos un mal presentimiento de ella. En el resto del trayecto, los otros pasajeros se fueron bajando, pero la señora se quedó hasta el final. Siendo que ella era la única a bordo, mi hermano me pidió que le preguntara hasta dónde iba. Oye, pregúntale hasta dónde va para saber en dónde bajarla. No quiero ir hasta la base, ya nada más queda ella. Me acerqué a la señora y le pregunté eso precisamente, hasta dónde bajaba. La señora me vio la cara y con una voz casi imperceptible dijo que hasta la base. Solo eso dijo. Mala suerte, hermano, va a la base. Mi hermano apresuró el paso del microbús para llegar lo antes posible. En menos de 10 minutos logramos llegar a la base, lugar que no es otra cosa que un enorme campo vacío donde en el día está lleno de camiones, pero a esa hora no hay una sola alma. Mi hermano se paró y abrió la puerta trasera para que la señora bajara. Al principio se quedó un buen rato sentada. No hizo nada. No se movió un solo milímetro. Oiga, señora, ya llegamos. ¿Puede bajar?, le dijo mi hermano algo molesto. Fue entonces que la señora se paró y bajó muy lentamente por la puerta de atrás. Bajó los escalones y ya estando abajo volteó hacia los dos lados como si estuviera confundida. «Se habrá perdido la señora», dijo mi hermano. Estábamos por bajar a preguntarle cuando vimos cómo empezó a caminar hacia el fondo de aquel terreno, pero hacia esa dirección no se hallaba nada, ni una sola casa ni señales de vida. Mi hermano le chifló a la señora para decirle si necesitaba ayuda, pero ella se iba perdiendo en la oscuridad de la noche y a pesar de eso, la señora sí escuchó el chiflido y logró voltear en medio de la oscuridad. De ella no se veía nada salvo sus ojos, los cuales brillaban muy similar a los de un gato en plena noche. Un escalofrío recorrió a mi hermano y a mí por toda la espalda. Ahí supimos que algo andaba mal con aquella señora, así que mejor subimos al camión y salimos de ahí corriendo. Mi hermano contó al día siguiente lo que pasó en la noche con aquel encuentro de la señora. Para su sorpresa, no ha sido el único que la ha visto, ya que varios compañeros suyos se han topado con la señora de los ojos brillantes. Me llamo Miguel y soy chofer de autobús. He recorrido tantas veces las carreteras de mi pueblo que podría hacerlo con los ojos cerrados.
pero nunca antes había experimentado algo tan aterrador como lo que sucedió aquella noche. Esa era una noche tranquila, como cualquier otra, cuando me encontraba conduciendo por la carretera solitaria en medio de la nada. Estaba en una parte del recorrido donde las casas o signos de civilización son prácticamente nulas. Todo es campo abierto. La lluvia golpeaba el parabrisas del autobús mientras que el viento aullaba con mucha fuerza allá afuera. No había señales de vida a la vista, solo la oscuridad infinita de la noche. De repente divisé una figura solitaria a la distancia. Los faros del autobús, a medida que me iba acercando, me indicaban de un hombre con aspecto desalineado, levantando el pulgar pidiendo viaje. Sin pensarlo dos veces, detuve el autobús y abrí la puerta para dejarlo entrar. El hombre subió al autobús y se sentó en uno de los asientos traseros. Al principio parecía un pasajero común y corriente, pero a medida que avanzábamos, algo extraño comenzaba a sucederle. Empezó a emitir extraños gruñidos y gemidos, como si estuviera teniendo un ataque epiléptico o algo parecido. Me sentí inquieto, pero traté de mantener la compostura y seguir adelante con la ruta. Sin embargo, los ruidos se volvieron cada vez más intensos, a tal grado que fue imposible no preocuparme. El sudor frío comenzó a recorrer por mi frente mientras mis manos temblaban sobre el volante. Finalmente no pude soportarlo más y decidí detener el autobús. Me acerqué al hombre para ver si pude ayudarlo de alguna manera, pero lo que vi me heló la sangre de las venas. Su rostro se había transformado en una grotesca mezcla entre humano y animal. Una de sus manos no era más que una garra peluda, más parecida a la pata de un perro gigante que a la mano humana. Con gritos de horror retrocedí, tropezando y cayendo al suelo del autobús. Sin pensarlo dos veces, ese extraño hombre aprovechó el momento para abrir la puerta y salir corriendo hacia la oscuridad de la noche. Yo permanecí ahí temblando de miedo, sin atreverme a moverme ni respirar. Después de un momento que pasaron algunos minutos, reuní el suficiente coraje como para levantarme y entrar en juicio nuevamente. Encendí el motor y aceleré tan rápido como pude para alejarme de aquel maldito lugar lo más rápido que pude. Me pregunto, ¿qué criatura era realmente ese hombre? ¿Qué rayos fue lo que subió esa noche en medio de la carretera? Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.